Y esos colegas que estaban ahí tuvieron que esperar, abrir la brecha, o sea, regresar yo a mi posición. Ujú. Ya habían ocupado mi lugar, pero me dieron preferencia porque los productores me eligieron a mí. Por la persona. Correcto. Y entonces Por yo su no buena empujé. actitud, por su buena disposición, o sea, por ese ambiente de hermandad de trabajo, como usted ¿Y dice. sabes qué? Es porque yo siempre le di el lugar a los productores. Para mí, el más importante en una producción es el productor, porque el productor me dice, mira, ponte de cabeza, hazlo así, hazlo allá, y yo sigo direcciones. Ujú. Entonces, todos somos importantes a la hora de producir, no solamente el locutor. El locutor debe saber que debe estar apto a seguir dirección. Ujú. No, no, yo soy la estrella, soy el locutor. No, estamos mal ubicados. Ujú. Tenemos que ser consecuentes con la producción de televisión y radio, que es de equipo, Ujú. ¿sí? Es de equipo. Y me imagino, bueno, es un gran orgullo poder escuchar a otro gran locutor, otro gran presentador, que alguien diga, esta es la escuela de Mayen, lleva el apellido de Lleva él, el o sea, sello. lleva el sello, Lleva el es sello. entonado, o sea, Sí. Sí. llevan el sello, eso es bonito, pues es decir, sí, esta es una Es un persona que yo legado. formé y me siento orgulloso de haberlo formado y que digan, se nota la escuela que trae, ¿verdad? Sí, es lindo, lindo. Y gracias, Big Brother, porque de ti hemos, no solamente tenemos la formación y la información, sino el ejemplo, El que ejemplo. eso habla más. En Claro. televisión, el ejemplo habla más. Bueno, en el lenguaje, en realidad, el lenguaje de contorsión, Sí. de gestos, es el Lenguaje que no verbal. no verbal, Ujú. es el que habla más que las palabras. Las palabras van adornando eso, pero con tu ejemplo vas a ver, bueno, una foto dice una imagen, Sí. habla más que 1000 palabras, y Ujú. eso es cierto. Claro. Entonces, tu imagen, de ti hemos recibido esa imagen, hermano. Te Pues quiero muchas mucho, sabes que gracias. te amo, hermano, y te admiro, te respeto y te admiro. Muchas Todos. gracias, querido Martín. Yo quiero agregar sobre tu participación allá en... Cuando tú comenzaste a ser el locutor sello de una cadena, fue con Univisión. Y yo me recuerdo que tú decías, "Pa, pa, 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 pa", por Univisión. Por Sí. Univisión. Pues todos los que venían después, por Univisión. Ujú. Porque tenían que seguir ese patrón porque si no estaban out. Pero cuando estuviste en Telemundo, volviste, por supuesto, tú seguiste marcando. Y recuerdo inolvidablemente el día en que estando yo en la oficina del vicepresidente, Omar Marchant, te mandó a llamar porque habían llegado unos clientes y solo dijo a su secretaria, dígale a Martín que venga. Ok, y tú ya sabías cómo era la jugada, pues solo entraste y que buenas tardes y suena la voz así, Buenas buenas tardes. tardes. Y entonces lo que estaba haciendo Omar era pues decir, él es nuestro locutor, nuestra voz oficial, así que ustedes aquí tienen garantía. Y por supuesto, Martín marcó ese sello maravilloso en las cadenas, por lo menos en lo que yo percibí, Univisión y Telemundo porque aunque has trabajado con otras cadenas, Ujú. ese sello de identificación y de los promocionales, pues prácticamente tú lo hiciste. Gracias, sí, sí, hermano. Gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de marcar un sello. Un, Eso, el un sello. sello con la voz Wow. potente de Martín Mayen. Y, Poder. por, Padre, y lo bueno es que por mucho que nosotros bajemos el tono, no llegamos al tono de Martín nunca, ¿verdad? Porque a la Si yo, voz que si yo trato de llegar, a la voz que le hacían siempre cuenta que le decían voz de Chapo, panto, voz de sapo, voz De galón. de galón, le hacían burla, llegó a ser la voz de las voces más importantes de Latinoamérica y, y nacido en El Salvador, en la Eso. libertad, hijo de pescador. Eso. Eso. Martín, una pregunta, yo creo que ya lo hemos platicado. ¿En qué momento, claro, pues si decían esos apodos y esto se notaba que la voz era fuerte desde pequeño? ¿En qué momento pasó por la mente, puedo utilizar mi voz para vivir o para hacer una profesión? Yo creo que gracias a los niños, a mis compañeros, ellos pusieron esa duda en mí, porque fue una duda, o sea, algo diferente debo tener yo, Ujú. Ajá. que ellos me están diciendo esto.
y fui escuchando la radio, escuchando radio, que nació eso, escuchando la radio, algo diferente. Y haciéndome la pregunta, ¿no? ¿Qué de diferente debo hacer? Por supuesto, yo no me ubicaba porque no había estudiado mi voz, no la había educado. Por tanto, cuando llegué a los Estados Unidos, hubo un mexicano que me dijo, ven, siéntate acá y tú tienes que hablar así. Así, yo hablaba raro, o sea, tenía que poner el cuello de una forma. Por supuesto, me estaban guiando mal, ¿no? Y tenía que engolar la voz y no impostarla. Eran malos Profesores. maestros, no, no, es que en verdad te dirigen hacia el vacío, hacia el precipicio, pero por envidia. Por Ah, envidia. Ahora, papá, usted cuando empieza, usted encontró grandes mentores, usted también se guiaba por grandes locutores en Guatemala. ¿Y cuál fue su experiencia con respecto a eso? Pues, Bueno, en realidad yo no tuve la bendición de tener mentores directamente hacia mí, pero sí los tuve escuchándolos, porque eran tantos buenísimos. Tito López Santamarina, José Flamenco Cotero, Manolo Cotero, Ernesto Zapper y otro montón de nombres, y además todos ya lamentablemente fallecidos. Ellos eran las voces que yo disfrutaba escuchando radio. Y cuando empecé a ir a la radio a conocerlos, yo tenía que 11 años, 11 años y medio, y entonces el ir a verlos a la cabina y conocerlos y enterarme que don José Flamenco y Cotero tenía un problema para caminar, tenía una deficiencia en una de las piernas y usaba bastón, pero cuando ese hombre hablaba era una exquisitez. Y así otros de esos grandes hombres. Así que ellos me guiaron aún sin hacerlo en forma directa de decirme a mí, bueno, mira, te voy a decir cómo se hace esto. Pero si ellos decían, y yo tengo siempre de ejemplo lo de Tito López Santamarina, él tenía un programa en la noche a creo que era a las 19:45. Era un programa corto de 15 minutos y él comenzaba, debido a que el patrocinador era Rombotran, él comenzaba así en seco y decía, es un programa Botran, ¡pum! Y comenzaba la música. Y yo lo oía, es un programa Botran. Y yo quería decir programa y no me salía. Decía, es un programa, es un programa, es un programa. Y va de ensayar esa frase para poder decirlo más o menos como la decía Tito López. Y así yo me fui forjando. Y por supuesto, cuando ya vine a El Salvador, tuve la oportunidad de estar pues prácticamente todo el tiempo con Leonardo. Estábamos dirigiendo la radio femenina y además habíamos montado un estudio de grabación. Así que yo tenía a Leonardo ahí muy cerca, escuchándolo, y tenía a las grandes voces salvadoreñas, los que locutaban comerciales, como don Omar González, Guillermo Albertico Hernández y otros grandes locutores, y yo era el que les grababa. Entonces, pasó lo que pasó contigo, hijo, que de estar grabando a esos expertos, entonces yo fui captando cómo lo decían, cómo hacían las inflexiones y cómo daban los énfasis. Y entonces después ya me tocó mi pedacito y ya me colé con voz juvenil, pero ya me colé haciendo comerciales. Y lo mismo sucedió contigo, que estar grabando y grabando y grabando veía a pasar el tanto piso locutor. nada más, llamando a locutores hasta que dije, no, yo también quiero ser locutor. Sí, porque yo empecé como productor y así ni me imaginaba. Yo me tardé un rato para ser locutor realmente. Y para empezar en radio más, que mi papá siempre me reclamaba, que por qué no, siempre me decía, ¿por qué te tardaste tanto? Cierto. Yo no entendía eso de mi hijo porque digo, yo a los 11 12 años añorando estar en frente a un micrófono y eso se pudo hasta cuando yo tenía 15 años y por supuesto sin tener la voz plenamente educada, pero pues ahí estaba de necio, de metido
primero como metido, cabal, en una radiodifusora, oyéndolos locutar y tenerlos yo ahí a escasos metros. Así fue el inicio. En cambio, Guillermo estaba pues ya con todas las facilidades y teníamos el estudio y él podía aprender antes. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo no quiere? ¿Cómo no quiere? Y resulta que con el tiempo, pues Guillermo no solo ha descollado ya como una voz importante para los comerciales, sino que simultáneamente ha grabado o sigue grabando, sigue produciendo comerciales y también lo hace con mucha capacidad, de lo cual me siento muy orgulloso. En lo único que le he ganado a Guillermo y no me va a poder alcanzar nunca es grabando discos, grabando canciones, Ahí sí. porque esa industria ya no está tan vigente como antes. Bueno, pero jingles, he dirigido buenos jingles. Comenzó con alerta roja, pero comenzó con alerta roja, pero ya no se pudo seguir. Por lo menos lo intenté. Pero mire, pero le voy a decir algo, nunca se lo he dicho. Pero si la industria de la música hubiera seguido, hubiera sido bueno para hacerlo. Eso. Hubiera sido un buen productor musical yo también. Porque, Bueno, indudablemente, porque yo ahora escucho, por ejemplo, la obra discográfica más importante para mí, que es Super Ensalada 2 de Vía Láctea y sus amigos, 1980, y yo la escucho ahora y digo, bueno, ¿y cómo fue que hice esto? Porque no me acuerdo claramente cómo fue que hice esto, si la grabadora era una grabadora de 8 canales nada más, pero, ya me acuerdo cómo, y uno de los grandes secretos es la persistencia, el no aburrimiento, porque para producir una buena canción, yo me podía pasar 10 horas en que vuelvo, que pruebo, que digo, que hago, que exijo, lo que sea, y si no estaba a mi gusto, pues no estaba a mi gusto. Y muchas veces yo les dije, ok, muchachos, pues nos vemos, yo mañana voy a venir a escucharlo así con oído fresco y ahí les cuento. Y el oído fresco me permitió escuchar al día siguiente las grabaciones y decir, no, aquí pude haber hecho esto. Pero como no eran grabaciones multicanal, no se podía ser tan exquisito como ahora, que uno puede apenas subirle el volumen en un compás a cierto instrumento o un ruido X que uno se le ocurra. Y entonces yo oía y decía, no, tengo que hacer una transformación, una transformación. Y la hacía con las escasas armas que teníamos en esos momentos, pero esa era la pasión, el gusto de producir. Y cuando esa canción salía al aire y se consolidaba como un hit, eso es delicioso, porque uno ve las canciones, ve los discos como hijos y dice, bueno, aquí está, triunfando. Cuando les voy a contar una anécdota de mi primer disco producido, ese lo hice a los 20 años y se llamó La Aplanadora de Los Traviesos de Guatemala. Era aplanadora de corazones. Y entonces un día estaba yo parado en la puerta de la calle, en la acera, frente a no frente, en la zapatería de mi papá. Yo estaba ahí solo viendo pasar, sí, solo viendo pasar gente. De repente venía un ciclista como a media cuadra y de repente, vuelvo a repetir, venía él y cuando pasa enfrente de mí iba aplanadora de corazones, iba cantando el tipo. Él nunca supo ni nunca sabrá, por supuesto, el levantón que me dio a mí, porque yo dije, vaya, sí la hice, está bien, a lo mejor era el único, pero me pegó en el momento justo. Lo logró ver. Sí. Sí, así que Lindo. qué bendición, la verdad, qué bendición ser productor musical, sí, eso Es lo es máximo. respeto, sí, es lo máximo. Grande. Mire, por lo menos bueno hubiera sido, no sé si tan bueno como usted, pero aquí Carlos Rodríguez, Zipi, quiere decir algo. Hey, Zipi.
feliz día del locutor a los maestros Acelerado. que están ahí Igualmente, también, a sí. ti, y a Ángel, a Lorenita. Gracias. Qué lujazo tener ahí a don Willy Maldonado, que es un ícono referente en la locución nacional, que es impresionante. Para los que tenemos el privilegio de conocerlo, sabemos que no solamente es muy, muy profesional, sino que también es una calidad de persona y con una humildad para enseñar y para respetar, y el trato es espectacular. Así que, tío Willy, muchas felicidades, que Dios lo siga bendiciendo como hasta el día de hoy, y también a don Martín, que no tengo el placer ni el honor de conocerlo, pero se le puede escuchar no solamente por la voz, que hasta pena me da hablar a la par de él, pero se le nota la calidad de persona. Y si don Willy dice que es su amigo, pues don Willy también sabe escoger a sus amistades, y que también no tengo duda que usted es una excelente persona y que siga cosechando muchos éxitos, don Martín. Bendiciones masivas a todos y nuevamente felicidades en este día. Gracias. Igualmente. Gracias, Zipi. Bendiciones. Carlos Igualmente. Rodríguez. Gracias a Carlos. Guillermo Hijo, creo que me sale cuando se me acaba el saldo para llamar acá por teléfono a Tigo, diciéndome las opciones de recargo. A veces le caigo mal porque gracias por llamar. Gracias por llamar a Tigo. En un momento lo vacunaremos. No, mentira. En un momento. No, pero bueno, ahí sí que me llamen otra vez los de Tigo, pues, y yo les sigo dando. Bueno, Pero sí. o sea que tu voz sigue sonando. Sí, sigue sonando, pero no he cobrado derechos. ¿Por qué? No, porque por eso no se cobra derechos, que solo cuando le pagan a uno por hacerlo. Y así fue estipulado en el contrato. Pues no me dieron contrato, solo me dijeron esto hay que hacerlo, cuánto va a cobrar tanto y me lo pagaron. Sí. Con eso me conformo. Ahí. Solo Eso quisiera que jamás. se volviera a repetir ese pago. Ah, Así salgo de cuchillos. Eso jamás le hubiera pasado a Martín Mayén. No, ahí AFTRA. Ajá. Ahí AFTRA. Ay, cuéntanos un poco de allá, de Estados Unidos. En Estados Unidos te dan, simplemente ellos hacen el cobro y te siguen enviando la regalía con años cada vez que Qué sale suena. tu voz. Sí, suena. pero O sea, si te pagan, digamos, que sean $750 y te salen los cheques por miles después de haber grabado. What? Ujú. pregunta ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿qué es AFTRA para Ese- las personas que no sabemos? Esa es la Federación de Comunicadores, ¿sí? Que velan por los intereses de un actor de la voz. Ahora está AFTRA y SAG. Pero es una Televisión. asociación, realmente. Así. ¿De dónde viene Exacto. Screen Actors Guild? Correcto. El sindicato de actores. El sindicato de actores, pero en radio. Eso es Qué lo que hace. chido. Sí, y vela porque se cumpla eso, lo que te está diciendo tu padre, esos requisitos de que tu voz al sonar va a cobrar. Punto. Qué bueno. Cada vez saberlo. que suena, cobra. Cada vez que suena, cobra. Y es así como también firman los actores. Mira, Súper bien. Pero aquí Sí. eso lo vamos a poder hacer Sí. solo si es ley. O sea, porque no, no, bueno, la federación, allá, Es la ley. FCC, sí. es ley. Federal Commission, ajá. Pues sí, pero es que no solo son la asociación, sino que es ley, me imagino Pero que mira, ley. la costumbre se hace ley. Entonces, Sí, Bombón, contame correcto. cuántas veces ha sonado el tío Sammy y No. todos los demás que hemos hecho aquí. Pues vamos a hacer la contabilidad para ayer. Y no me hagas contabilidad. Sí, la Comisión Federal de Comunicaciones allá regula todo eso, porque hay una comisión, que es lo que debería hacer acá. Ajá. La La asociación de ALSA aquí se llama ALSA. 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 No, pero no asociación de ALSA. Bueno, ALSA. debería estar con la Superintendencia de Comunicaciones, Sí, sí. sí, enlazada para velar por los derechos de los comunicadores. Bueno, imagínate qué tan actores, grande Estados sí, Unidos, correcto. ¿no? O sea, Y eso sigue Y por vigente eso las hasta el día de regalías hoy. son así como Sí, usted menciona. correcto. Bueno, Bueno, nos uno inspira. uno de las personas que yo creo que ya es millonario haciendo eso es Coqui Martínez. Jorge. Ah, sí. Sí, porque él es por ley. AFTRA y SAG. Ah, sí. Ujú. Coqui García. García, perdón. Coqui García. que fue la voz de Fox por Sí. muchos años. Y él fue el que nos enseñó a hacer doblaje aquí en el país. Sí, y yo me acuerdo, yo fui a hacer un comercial, pero esperé casi todo el día para 5 segundos, nada más. Era el tag, el Ujú. final, Sí. para Honda creo que era. Y por eso me pagaron $5,000, porque esperé solamente para decir Honda, algo grande está pasando. $5,000. Honda, algo Qué grande está chido. pasando. Fue lo único. Y esperé Pero todo por, el tiempo. por los derechos de todo el país. Porque No, aparte las regalías. aparte, Correcto, aparte las regalías.
fue solamente por esperar ese día y por la línea. Pero, ¿qué te referís a esperar? O sea, porque te hubieras Él podido esperó ir, todo el día para grabar. Correcto. pero si no hubieras esperado, lo hubiera hecho alguien más. ¿A eso te referís? No, 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 que yo esperé a que el comercial se grabara todos y Ah, como era el último, el tag tenía que esperar. ya. Por la espera subió La tarifa. la tarifa, Va, ok, correcto. ya entendí. Pero también las regalías siguieron llegando Qué y bien. yo sin esperar nada. O sea, te sorprende favorablemente. Súper Muy bien. lindo el sistema. Y hasta el día de hoy, bueno, me llamarán que yo no le he dado seguimiento para un retiro, porque te dan el retiro, por supuesto. Muy, Ajá. muy lindo. Sí. Yo te lo hago ahí a los trámites y me das una Sí. regalía. Sí, Te sorprende a mí, por ejemplo, yo estaba bajo Estudios Universal, NBC, Telemundo, y me sorprendieron. Yo saqué todo mi dinero cuando me retiré. Saqué todos los ahorros y dije, bueno, ya no dejo nada. Me acaban de sorprender diciéndome, no, usted tiene un plan de retiros. Ajá, con nosotros. O sea, el remanente que dejó, eso fue suficiente para un plan de retiro. ¡Wow! Te Diego, sorprende. qué bendición. Sí, Ey, qué La bien. bendición. recomiéndanos, Papá, ¿y por qué no me recomendó? Nos hubiéramos ido allá a Miami. Pero mira, Don Willy, bueno, también hubiera estado bajo la sombría, que estuvo bajo la Sí. sombría, pero dijo no. Esa experiencia, Willy, ha sido de las que más ha marcado la vida de muchos comunicadores en los Estados Unidos. Gran publicidad en Nueva York, lanzamiento, mucho dinero invertido y Don Willy, estando en mi casa ahí presente, yo testigo, un día antes de salir al aire. Pero que cuente la historia, porque que ponga en Sí. contexto, porque Bueno, sí, entonces sí, póngale él lo contexto. sabe. Sí, así Pero- rápido, pero Sí. Pero prefiero que el que lo cuente Martín, porque lo sabe exactamente y así yo lo disfruto. vaya, está bien. Entonces, No, él es que esa historia. surgió porque el productor general, días después, me dijo, qué ejemplo, qué impresionante. No, es Pero que no decía sabe lo que iba a hacer, la gente no para sabe que no de se qué No se sabe, no sabe, no. Historia. el programa que iba a Sí, sí, llevar, cuento toda la historia, lo que sucede es que estaban buscando una estrella, ¿sí? En aquel momento estaba, bueno, habían muchos candidatos, pero yo lo propuse, digo, aquí hay un gallo, en El Salvador hay un gallo, y este es mi gallo, y lo presento allá, bueno, Omar. Omar Omar Machado. Marchant, pero también Joaquín Blaya, el presidente de Telemundo, Sí, que claro. tuvo que dar en sí, porque los dos comunicadores, los dos grandes, que eran presidente y vicepresidente de Univisión, que renunciaron a Univisión para hacer de Telemundo la segunda mejor competencia. Entonces dicen, bueno, vamos a traer al salvadoreño, a Willy Maldonado, porque no Hacer sabían un que casting. hacer un casting. Gana el casting. Se hace toda la publicidad para el lanzamiento de Cine Millonario, que era un programa de oro, o sea, millonario. La cartelera de cine es la que más vende. Y hacen toda la campaña de lanzamiento de Cine Millonario. Con mi papá. Sí, claro. Y Ujú. no quiero decir las cantidades que le iban a pagar solamente por ir 2 días a grabar, se queda y regresaba para El Salvador. Eran 2 o 3 días, ¿verdad?, de grabación. Y se llegó al acuerdo, perfecto, no hay problema, lo volamos y venga, graba y se va para El Salvador a hacer su fin de semana. Tranquilos, todos tranquilos, lo llevan a Nueva York, hacen el lanzamiento, valla publicitaria, promoción en todos los Estados Unidos, de todo. Un día antes del lanzamiento del programa, le llaman Willy. Oye, bueno, el cliente que era Coors Light, ¿verdad? Sí, Era pero hay que aclarar que esto se debe a que cuando tuve mis primeras conversaciones, yo le dije a Omar, mira Omar, todo está muy bien, solo que yo tengo restricciones personales. Yo no anuncio ni cigarros, ni cervezas, ni licores. ¿Te parece? Y me dijo, bueno, sí, está bien, está bien. Yo lo que puedo decir, el siguiente segmento cortesía de fulano y tal. Pero hasta ahí llego. Bueno, vamos a poner ahí a otra persona o una modelo que haga el resto del comercial, me dijo él. Bueno, perfecto. Así que gracias a esa advertencia, ya después pude decirles,
Pues fíjense que no, si ustedes están Pero, Sí, viendo, pero no ha terminado la no, es que historia. recibió la llamada en mi casa y le dicen, Willy, el cliente dice que tú tienes que decir la frase, ¿verdad? Y tienes que verter toda la cerveza ahí. Como lo hacía don Francisco, Ajá, que, correcto. que se servía la cerveza y le echaba un trago, aprovechaba. Bueno, que ahí no, solamente tenía que Ajá. él hacerlo. Pero dice, pero ese no fue el acuerdo. Ah, el acuerdo era que él dijera gracias al patrocinio de Coors Light, Cine Millonario. Y dice, ese Sí. no fue el acuerdo. Sirviéndose la Sí, cerveza. sí. Y dice Omar, oye, Willy no lo quiere hacer. O sea, fue un balde de agua requete contrafría el que nos haya dicho eso. Alguien que trajimos, ya está toda la campaña y ahora dice que no. Esa es una bofetada. Bueno, pero fue un testimonio para mucha gente que hay principios que no tienes que comprometer con nadie. Tú no vas a poner en la sala de negociación ni tu paz, ni tus principios, ni tu alegría. Sí, porque eso no le iba a dar paz y alegría al brother. Lo mismo hice yo anteriormente con Univision. Y el abogado que me hizo el documento de que yo no hacía eso de promover ni bebidas alcohólicas ni cigarros, me dijo, me hiciste mi día, un anglosajón. You make my day. ¿Y por qué? Le digo, porque tu cláusula es algo que nadie había hecho, pero porque Hay que tiene tener guts. debe tenerlo. Agallas. Quiere tenerlo Ajá, lo puestos. que ponen las gallinas. La gallina. Entonces, Los ovíparos. eso. Los ovíparos. Y eso dijeron los cubanos. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¿Cómo? Y solo por sus principios cristianos. O sea que sí, quedó para la historia hasta el día de hoy y seguirá como un ejemplo de decir dinero versus principios. Y no solo el dinero, la presión de que ya se había hecho toda la promoción. No, es que es eso. Sí, salió en la televisión, salió en Telemundo Sí, y todo. era mucho- como- Era su Sí, voz, era lo su siento. imagen, su imagen. Es que él salía, cine millonario, y yo anunciando también cine millonario. Entonces, como, pero de emergencia, ¿quién va a hacerlo? En ese momento, Luca Bentivoglio había hecho Desde Hollywood, que yo lo anunciaba, en Univision. Y Luca Bentivoglio vino a salvar el barco, pero no era lo que ellos querían a Willy Maldonado. Y después querían hacer un tipo, el de Don Francisco, tipo Sábado Gigante. O sea, tenían como una visión, Ujú, entiendo ya, yo, que querían correcto. hacer, empezaba por ahí, después hacer la competencia de Don De Francisco. Don Francisco. Bueno, pero así fue la historia de el breve paso por Telemundo de mi padre. así es, correcto. Breve paso. Así he puesto en mi blog grandesviejasperobuenas.com. Cuando escribo este episodio, digo así, mi breve paso por Telemundo. Porque ahí estuve, me trataron muy bien, pero ya no. Aparte de esos promocionales, que inclusive eran promocionales donde locutaba en voz off Martín, y yo salía de smoking porque era cine millonario. Y vamos a comenzar. Por cierto, fue octubre, yo salí al aire en el 1 de octubre de 1992 y ya no se dio. Y ya no salió. 92, 30 años atrás. Nos hubiéramos ido a vivir El allá. día de hoy. Fuera, No, 1 de octubre, ya de tuviera, noviembre. ya tuviera el green card. Yo, papá. 92. No hubiese hecho yo fin de semana entonces. No, ni yo estuviera aquí tampoco. Ni vos estuvieras aquí, ni No, pero lindo, Sí, lindo. las cosas Bueno. pasan como deben pasar. Sí. Lo interesante es que en ese momento, independiente de lo que me iban a pagar y todo lo que revestía el glamour de las comunicaciones a ese nivel, independiente de todo eso, la satisfacción para mí, y eso lo sabe muy bien Martín, era poder ser el primer centroamericano que se paraba frente a cámara ahí para ser un presentador. Y eso iría abriendo otras puertas para mí y para otros muchos después. Pero no se dio, no se dio. Y siguió haciendo fin de semana. Sí, es que solo, ya les dijo Martín cómo era la jugada, solo que
no era 2, 3 días que yo llegaba, sino que yo hacía fin de semana aquí, tomaba el vuelo para Miami el domingo y me presentaba en vivo lunes, martes, miércoles y jueves. Y el jueves, después de salir del aire, grababa Viernes. el viernes. Entonces, porque el viernes salía yo en la mañana para El Salvador. Así era el paquetito, ¿verdad? Y cuando yo les dije, miren, pero, perdón, pero y estar viniendo yo todas las semanas, Omar me cayó la boca y me dijo, mira, yo tengo gente aquí que trabaja toda la semana y vive en Nueva York. Se van todos los fines de semana a Nueva York con su familia. ¿Y cuánto se tarda el vuelo de El Salvador para acá? 2 horas. Ah, pues también de Miami para Nueva York, 2 horas. Entonces, ¿de qué te estás quejando vos? Bueno, dije, sí, en realidad los centroamericanos somos dados a quedarnos a lo tranquilo por aquí, ¿verdad? Pero no, yo dije, ve, está bien. Ahora, bueno, estamos hablando de 52 vuelos en un año. Me dijeron, no hay problema, haz un canje con la línea aérea de tu país y nosotros pasamos los comerciales. Cosa que inmediatamente fue aceptada aquí. Así que yo ya tenía todos los pasajes del año siguiente por cortesía de TACA y así me iba a tocar. Yo no agarré ni un vuelo ahí. Miren, papá, nos tenemos que ir ya a cortar. Pero miren, ha sido tan bonito tener la historia de los dos. Este tiempo que le han dedicado a nuestra audiencia, a nosotros, a contar la historia. De verdad que ha sido muy, muy gratificante escucharla, ¿verdad? Escucharla, hemos estado bien atentos. Y bueno, bendiciones para ti, Martín. Bendiciones, bendiciones, Ángel. Que sigan llegando las regalías Sí, y que sigas con tu voz abriendo puertas y dejando un legado. Gracias, gracias. Qué buenísimo. Bendiciones a ustedes que nos escuchan y que gracias a ustedes existimos, porque son ellos los que nos mantienen, ¿sí o no? Sí. La audiencia, sí, los oyentes. Preciosos. Sí. Bendiciones a ustedes también. Gracias, amado padre. Sí, gracias, amado padre. Abrazo, don Willy. Y solo quiero cerrar diciendo que gracias a ese don de Dios para nosotros, con la voz, es que pudimos estar en estas aventuras en Telemundo y Martín, no digamos, en tantas otras cadenas. Gracias a la voz, sencillamente. Llegamos sin nada más que la voz. Así que podemos estar en t-shirt o en calzoneta, pero con la voz. Y ahí vamos. Pero con disciplina. Ah, por supuesto. No, es que el que quiere hacerse el galán y es un fanfarrón, ese no pasa de, como dice un dicho viejo, el que nació para maceta no pasa del corredor. Feliz día del locutor, padre, amado padre, y gracias por tanto, como siempre le digo, gracias por tanto, gracias a Dios por usted y gracias porque sigue vigente a sus 79 años siendo un maestro. Felicidades y bendiciones. Gracias. Big Brother. Y aquí continúa la programación, así que puede decir, como decíamos en fin de semana, ¿verdad? No, eso no. Dígalo. No se puede estar. Lo que vamos a decir es, tú decís ya, cierran el programa. Ya. Faltan 5 minutos. Pero falta el bloque. Ya falta el bloque. Tenemos que completar el bloque. 2 bloques, uno. Entonces, ahí punto, solo digo bendiciones masivas. Bendiciones masivas. Y de la abundancia del corazón. Habla la boca. Eso. Gracias. Excelente. Gracias, abrazo, don Willy. Gusto verlo. Gracias a todos. Cuídense. Se quedan con las noticias. Zona 10 FM fue presentado por Texaco. ¿Ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron?